trabaja en un almacén de lunes a sábado y se dedica a vender cocinas. Ella anota la cantidad de cocinas que vende cada día de la semana para tener un mejor control. Durante esta semana, ella hizo las siguientes anotaciones. Ella quiere saber cuántas cocinas ha vendido por día, suponiendo que vendió la misma cantidad cada día. ¿Cómo podríamos ayudarle a Beatriz? Tomemos un cuadrito para representar cada cocina que ella vendió. Eso quiere decir que para representar las 10 cocinas que vendió el día lunes, necesitamos 10 cuadrados. Entonces, para el día lunes tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cocinas. Para el día martes tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cocinas. Para el día miércoles tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cocinas. El día jueves vendió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cocinas. Mientras que el viernes vendió 1, 2, 3, 4 cocinas. Finalmente, el sábado vendió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cocinas. Para saber cuántas cocinas vendió Beatriz por día, si se hubiese vendido la misma cantidad, podemos pensar en la cantidad total de cocinas que vendió durante la semana y luego repartirlas de forma equitativa en cada día. ¿Tienes una idea de cómo podemos encontrar eso? Yo sé. Dime, ¿cómo se puede hacer, Antonio? Muevo algunos cuadrados de modo que queden todos a la misma altura en todos los días. Mira, yo lo hice y obtuve que Beatriz vendió 7 cocinas cada día. ¡Qué interesante! Yo hice lo siguiente. Sumé la cantidad de cocinas que vendió Beatriz cada día y eso me da el total de cocinas que vendió en toda la semana. Eso lo dividí por 6, que es el total de días que trabajó en la semana. Cuando operé, obtuve 42 entre 6, que es igual a 7. Es decir, Beatriz vendió 7 cocinas cada día. Tenemos lo siguiente. Al número de cocinas vendidas en cada día, después de haber repartido para emparejar la altura de las cintas, se le llama media aritmética. Es decir, en el almacén, la media aritmética de cocinas vendidas por día es 7. En general, la media aritmética es el número que resulta al emparejar cantidades. Para calcular la media aritmética se puede utilizar la siguiente fórmula. Sumamos todos los datos y ese resultado lo dividimos por la cantidad total de datos. Por ejemplo, para calcular la media aritmética entre los datos siguientes, sumamos todos los valores y luego dividimos por 6, que es la cantidad de datos. Entonces, la media aritmética es igual a 36 entre 6, es decir, es igual a 6. Ahora veamos otro ejemplo.
Carlos trabaja en un almacén, pero él vende computadoras de lunes a sábado. Hace lo mismo que Beatriz. ¿Recuerdas que anotaba sus ventas diarias? Entonces, en esta semana vendió lo siguiente. ¿Cuál es la media aritmética de computadoras vendidas en la semana? Representamos nuevamente con cuadrados cada computadora vendida en cada día. Tenemos lo siguiente. Para lunes tomamos 6 cuadrados. Para martes tomamos 2 cuadrados. Para miércoles tomamos 5 cuadrados. Para jueves no tomamos algún cuadrado. Para viernes tomamos 4 cuadrados. Y para sábado tomamos 7 cuadrados. Para calcular la media aritmética, sumamos todos los datos y dividimos por el total de días que trabajó en la semana. Entonces, efectuamos la siguiente operación, que es igual a 24 entre 6, es decir, es igual a 4. Entonces, la media aritmética de computadoras vendidas en la semana es igual a 4. También podemos verlo de manera gráfica, al repartir todos los cuadrados hasta obtener en todos los días la misma altura. Podemos observar que, aunque uno de los datos es 0, siempre lo tomaremos en cuenta para realizar el cálculo de la media aritmética. Ahora es tu turno para aplicar lo que has aprendido. Resuelve los problemas de las clases 1.1, 1.2 y 1.3 en las páginas 130, 131 y 132 del libro de texto de sexto grado.